Gracias que nos acompaña. ¿Cómo está? Como siempre, es un gusto invitarlos para que se queden aquí durante los próximos 60 minutos en esta nueva serie de Canal 11, México vive nuestro ambiente. Hoy tenemos de invitados a un grupo de expertos que nos van a ayudar a entender qué es la integración de la biodiversidad. ¿Sabe usted qué es la biodiversidad y las causas de su paulatina desaparición? Estamos ante una crisis, no solo en México, sino en el mundo entero. ¿Cómo enfrenta nuestro país esta problemática? En la próxima hora trataremos de encontrar una respuesta, muchas respuestas a estas muchas dudas acerca de la biodiversidad. Estamos en México vive nuestro ambiente. Bienvenida, bienvenido. Empezamos. México vive nuestro ambiente. Estamos en una emisión más sobre esta serie que en verdad ha venido a ser, me parece que por muchos motivos, atractiva. Imagínense estar discutiendo los principales temas del medio ambiente del país en todos sus ámbitos con especialistas de primerísimo nivel, reconocidos en el país, por supuesto, pero reconocidos fuera del país. Entonces, ¿dónde están los puntos finos teniendo México la biodiversidad, los mares, el medio ambiente que tiene? Bueno, hoy vamos a hablar de un asunto que vamos a definir primero, si usted me permite, en una especie de ABC, así, de lo básico, que es la integración de la biodiversidad, pero cuando vayamos desarrollando este tema se va a dar usted cuenta de la relevancia que tiene cuidarlo. Ahí me dijeron una cosa antes de empezar el programa que no la voy a decir yo para que la diga quien la dijo, porque me pareció importantísima en referencia a las comparaciones que puede haber de los problemas entre el cambio climático y la biodiversidad. Bueno, ¿quién está con nosotros el día de hoy? Está la bióloga Claudia Valeria Sánchez, directora de Biodiversidad de la Red Indígena de Turismo de México, AC La Rita. Muchas gracias. Es un gusto, bienvenida. Gracias. También con nosotros Juan Antonio Mateos, jefe de la oficina de la presidencia de la COP13, que nos conocimos hace muchos ayeres. Es un gusto, Juan Antonio, gracias. Muchas gracias. Bienvenido. También con nosotros está el día de hoy la doctora Andrea Cruz, coordinadora de estrategias de biodiversidad y cooperación de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de la CONAIBO. Doctora, bienvenida. Gracias. Es un gusto. Y finalmente, con nosotros el geógrafo Ricardo Campos de la Red Indígena de Turismo de México, también de la AC Rita. Muchas gracias, Ricardo. Es un gusto. A ver, empecemos. ¿Qué es eso de la biodiversidad? Bueno, la biodiversidad se puede definir, o sea, todos somos biodiversidad. Sí. Nosotros formamos parte de la biodiversidad, pero digamos la definición que ha sido adoptada por más de 190 países es la que establece el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Lo que dice es que la biodiversidad es la variedad de la vida. Normalmente la asociamos solo a la variedad de especies de flora y fauna que vemos a simple vista, pero va mucho más allá. Sí. Es la diversidad que hay intraespecies, o sea, la genética, la diversidad que hay entre especies, o sea, lo que diferencia a una especie de otra, y la diversidad que hay en los lugares donde habitan las especies, es decir, donde interactúan los ecosistemas. Entonces, cuando menos son esos tres niveles de biodiversidad, sí. Genes, especies y ecosistemas. Pero además, el concepto es muchísimo más amplio porque tiene que ver con la estructura, con la función, con la biodiversidad que también hemos creado los seres humanos a partir de la interacción que tenemos. Hay una diversidad cultural que está muy ligada a la parte de cómo hemos interactuado. México es un país bioculturalmente diverso, tanto diverso biológicamente como culturalmente. Y buena parte de esa diversidad cultural tiene que ver con cómo hemos interactuado con esa biodiversidad. Entonces, el concepto... ¿Cómo nos hemos portado, verdad? Sería exactamente. Sí, nosotros, sí, ¿no? Sí, es cierto, nos hemos portado medio mal, pero en otros aspectos no ha sido tan malo. En la medida en que hemos interactuado, hemos creado también biodiversidad. Por ejemplo, en México hay más de 50 razas y variedades de maíz que han sido creadas por el hombre.
a partir de procesos culturales que son transmitidos pues, boca a boca, en donde se van seleccionando las pequeñas plantitas que dan una característica específica. Y por eso es que tenemos cerca de 50 razas de maíz en el país. A ver, Juan Antonio, además de que nos digas lo que hace rato decías, que me pareció realmente como importante para sacudir y atender, y lo digo genuinamente, ¿qué pensar con el tema biodiversidad a través de la COP13, que es precisamente una de las partes en donde México se presenta ante el mundo sobre el tema? Bien, creo que es un tema, primero fundamental, como se acaba de ver la biodiversidad, y yo insistiría en una cosa, nosotros somos parte de esa biodiversidad, Sí. no es algo ajeno a nosotros, somos parte de todo eso. En la reunión de la COP13 pasó algo verdaderamente excepcional y por eso lo comento de manera, yo lo diría, subrayada en negritas. Se aprobó una declaración que se llama Declaración de Cancún. Fue un proceso como todas estas declaraciones de Naciones Unidas, nos pusimos de acuerdo, más o menos pusimos lo que queríamos en México, y las expectativas después de una conferencia muy grande y todo, que íbamos a tener una declaración de Cancún, que a lo mejor dentro de 20 años alguien se iba a acordar y iba a poner en otra declaración, recordando la declaración de Cancún, ¿no? Más o menos así. Pues resulta que no. Resulta que el tema que se acaba de mencionar, la integración, no de la biodiversidad, porque está ahí, es la integración de los conceptos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad en las actividades productivas. Esto que parece una cosa sencilla y que debería estar siempre ahí, bueno, no estaba antes de Cancún. Y en estos casi 2 años, año y medio que ha transcurrido, este tema de la integración se ha convertido en el tema en el mundo internacional del medio ambiente, de la propia convención, del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El tema es la integración de estos conceptos. Sí. Esto es absolutamente sorprendente. Y ahora de lo que están discutiendo todos, va a haber una reunión, la COP14, en noviembre próximo en Egipto. En México se incorporaron 4 actividades productivas, que era la agricultura, el turismo, los recursos forestales y la pesca. O sea, cosas muy concretas, de ahí se ve, pero esta idea de sectores productivos aumenta, ahora se va a aumentar en Cairo y se van a incorporar las minas, la infraestructura, la energía y la salud. Entonces, si vemos los problemas que causan las minas abiertas y todo, sí, claro. Bueno, resulta que está creciendo el tema, y aquí debo también decir, y yo me disculpo esta falta de modestia, pero creo que nuestro país ha jugado un papel central en este proceso. Hemos impulsado desde la Declaración de Cancún, que nos correspondía, pero el incorporar este tema en las agendas, por ejemplo, en la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, incorporó en su estructura administrativa ya un departamento para tratar el tema de la biodiversidad. Otras instituciones, CITES también tiene eso. Estamos viendo, ONUDI se va a incorporar igualmente, porque ahora vamos a tener energía, vamos a tener minas, vamos a tener infraestructura, abrir una carretera, en fin, una serie de cosas que suceden en estos caminos. Entonces el tema que surgió aquí en México de la integración se ha convertido en el gran tema en la biodiversidad, en la discusión internacional. Y realmente es, yo insisto, sorprendente cómo ha sucedido. Y ya era hora. Y ya era hora. Ya era hora. A ver, dijiste hace rato algo que sí quisiera repetir para tener como la dimensión, que creo que además todos estarían de acuerdo, que este es un tema, el de la biodiversidad, 1000 veces más importante que el cambio climático. ¿Algo así? Algo así. Y claro, sí, una digo, brevísima historia. Son gemelas la Convención sobre Cambio Climático y la Convención sobre Biodiversidad. Las dos fueron aprobadas en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en Jacaparegua. hace ya mucho tiempo.
surgieron, curiosamente, todo mundo ha discutido siempre el tema del cambio climático, tiene mucho Sí. atractivo, se reúnen jefes de Estado, van a las reuniones, todo. Y el tema de biodiversidad, si algo importa del cambio climático, es que afecta a la biodiversidad y nos afecta a nosotros como parte de la biodiversidad. Y la biodiversidad es el tema central de todo esto. Entonces se le está dando la importancia. Yo sí sostendría, a lo mejor un poco excesivo, pero lo vuelvo a decir, es decir, el tema de la biodiversidad es mucho más importante que el tema del cambio climático. Déjame plantearte, Claudia, esto que son las áreas que los dos trabajan fundamentalmente, biodiversidad, turismo, pero biodiversidad, comunidades indígenas. A ver, entremos por ahí, si les parece, para darle una vuelta. Algo bien interesante que se abordó precisamente en la conferencia de las partes es esta integración de la biodiversidad en 4 sectores que ahorita platicábamos. Pero ¿qué pasa con los pueblos indígenas, las comunidades locales, también los afrodescendientes, que es un tema pendiente que también tenemos en México? Hemos vivido históricamente con ellos. A diferencia de los otros sectores y los que nuevamente se van a sumar ahora en la próxima conferencia de las partes, nosotros hemos vivido, hemos coevolucionado con todas las especies. Esa es la visión que tiene precisamente nuestros pueblos, nuestras comunidades en México. Y esa es la riqueza biocultural que tenemos en nuestro país. Y algo bien interesante que mencionaba el embajador es este proceso pionero que se ha desarrollado en México. En México es la primera vez que se reúnen todas las partes, pero en una área específicamente para pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes. Se denominó la cumbre Muxtambal, sobre conocimiento indígena, experiencia indígena, conocimiento tradicional, diversidad biológica y cultural. Participaron más de 300 participantes, más de 120 países. En este foro específicamente, durante 3 días estuvo discutiendo el tema del conocimiento tradicional, de la integración de las experiencias exitosas que hemos tenido en México y en otros países, en el cuidado de nuestros recursos naturales, en el cuidado de este patrimonio biológico, cultural que hemos heredado de años, ¿no? Muchísimos años, y en la vulnerabilidad en la cual nos encontramos actualmente. Se mencionaba el tema del cambio climático, pero también hay muchos factores que están asociados a esta disminución, a este ritmo tan acelerado que tenemos de nuestros recursos naturales y, bueno, la vulnerabilidad que también tenemos de nuestras comunidades indígenas. Sí. Y eso sucede en México. Los lugares mejor conservados de nuestro país están en lugares que tenemos una alta población indígena. Y es donde tenemos la mayor pobreza, donde tenemos el mayor rezago en nuestro país. Y parece a veces una simbiosis, ¿no? Hay una relación muy estrecha entre riqueza biológica, riqueza cultural y pobreza. Sí. Participación. ¿Protegemos o no protegemos estas zonas? ¿O qué es lo que pasa con estas zonas cuando hablamos de políticas de gobierno, cuando hablamos, pues, bueno, del desarrollo de un país con una, diré bien, una biodiversidad tan amplia, ¿no? O tan profunda? Sí, gracias. Yo quisiera retomar un poco lo que mencionaba el embajador. México es un país que es líder, que ha sido pionero. Hay una serie de instrumentos internacionales y niveles de que los pueblos indígenas participan en Naciones Unidas. Existe el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, pero digamos que habían sido espacios que tradicionalmente lo había ocupado únicamente la diplomacia indígena. Este proceso que se ha impulsado en México creemos que es extremadamente valioso porque ha permitido conectar una agenda internacional con las realidades locales. Y que los compañeros cuando íbamos a territorio y nos entrevistamos con ellos, siempre expresan y conocen a detalle su biodiversidad. La cuidan, la protegen, pero de repente no se le daba como el peso suficiente a estas agendas internacionales. Lo ven con un discurso ajeno, lejano, y este proceso que se ha impulsado ha permitido generar este diálogo, esta interlocución muy respetuosa entre pueblos indígenas, comunidades locales, afrodescendientes, con el Estado mexicano, y además permitido que se lleve la voz de los pueblos indígenas
en espacios tan importantes como Naciones Unidas. Entonces, esta sinergia, pues por ahí quiero contestar, esta sinergia es la que ha permitido que los esfuerzos que están trazándose desde el gobierno mexicano, diferentes dependencias, con lo que ya se hace en las comunidades indígenas en el día a día, se pueda potenciar y de verdad existan este avance real en el cumplimiento de estas metas que tiene el gobierno mexicano y que tenemos como país. Esto parte, pregunto, bueno, puede ser de la sociedad civil, ¿no? Pero también de las comunidades indígenas, presupongo. Por supuesto. Hay excelentes experiencias de manejo forestal comunitario. Hay muchos temas que están asociados al turismo, este turismo indígena que nosotros promovemos, en el cual se da un valor agregado a la cultura local, donde estamos visitando la parte artesanal, gastronómica, absolutamente en todas las actividades que se desarrollan hay biodiversidad. Sí. Ese es el tema también, ¿no? El manejo, ¿cómo es el turismo indígena? El turismo indígena nos muestra la riqueza que hay en una comunidad que estamos visitando. Y esta riqueza se ve reflejada en la gastronomía, en las actividades culturales, en las actividades turísticas, en los recorridos, que a veces son muy ajenos a la parte más urbana, ¿no? Pero en la parte rural pues, hay toda una riqueza asociada a las actividades productivas, por ejemplo, sí, a las actividades artesanales, a todo el manejo que hay asociado a los recursos naturales de una comunidad. Y eso es realmente lo atractivo, ¿no? La conservación que se puede dar de las especies que están dentro de una comunidad, dentro de una localidad. Es una maravilla, ¿no? Se puede disfrutar. Y son experiencias vivenciales, lo que nosotros promovemos también, que la gente salga de su entorno citadino, que conozca, claro, que viva, que pruebe, que huela, que esté y disfrute precisamente estos paraísos que tenemos en nuestro país. A ver, ¿qué pasa acá? Lo poníamos también hace algunas semanas en otro espacio. ¿Sí? Se ha puesto mucho de moda el concepto de turismo de aventura, de ecoturismo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se plantea turismo indígena, pareciera que es algo complicado de entender. Sí, pero lo veíamos por más un bien. Muy lamentable, pienso, estereotipo que de repente hay también de zonas indígenas, ¿no? Pero lo poníamos justamente que no se trataba de inventar nada, sí, en las comunidades, sino más bien de integrar dentro de una oferta turística lo que ya realmente se hace en las comunidades en el día a día. Y se distingue en este tema de vivenciar esta experiencia del día a día frente a otros turismos, como el turismo de aventura, el ecoturismo, que pareciera que tiene una dimensión de la utilización del espacio para ciertas actividades. Sí, eso está bueno, eso está bueno. A ver, yo te pregunto, doctora, estar en una comisión que se encarga de estrategias de biodiversidad y cooperación, ¿qué es lo que hacen exactamente? Porque yo supongo que traen de repente en el entorno muchos factores que no necesariamente permiten el respeto a la biodiversidad, así como se habla de cambio climático y se habla de fábricas, etcétera. Supongo que con la biodiversidad deben de pasar y has de ver diario cada cosa que para qué quieres, ¿no? Sí, en realidad, bueno, la CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, es una institución de gobierno muy particular. Nuestra misión es básicamente generar información, decimos eufemísticamente, inteligencia para la toma de decisiones para nuestro capital natural. No tenemos básicamente ninguna atribución de acto de autoridad, no damos permisos, no, o sea, con esas cosas alguien más los tiene que hacer. Pero eso está muy bien para ti, ¿no? Sí, y sí, es claro, lo que, porque te da juego, claro, que no te meten líos, ¿no? Es lo que nos ha permitido construir, pues, digamos, una imagen y una credibilidad que se sostiene. La CONABIO en general es más conocida afuera que adentro de México. Sí, sí, sí. Y ha sido ejemplo mundial para muchas cosas. Básicamente es en parte la que lleva, por ejemplo, la memoria histórica del seguimiento del Convenio de Diversidad Biológica, porque la gente no cambia. Mi jefe, Ezequiel Benítez, tiene 25 años dando seguimiento al convenio. Ha ido a todas las COPs, entonces se conoce perfectamente todo lo que ha pasado. Hemos estado encargados de elaborar las 2 estrategias nacionales de biodiversidad. A ver, me piden que definamos qué es la COP. Digo, yo sé, pero para que sea. Sí, claro. La conferencia de las partes
Conferencia de las Partes. Por eso es COP, Conference of the Parties en inglés. Es esta reunión en donde se reúnen, valga la redundancia, todos los países que forman parte de un acuerdo internacional. Por eso hay una COP de cambio climático, puede haber una COP de biodiversidad, una COP de lucha contra la desertificación. Entonces, el máximo organismo de toma de decisiones en un acuerdo internacional dado. Entonces, ahora va a venir la COP 14 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y va a venir la COP 20 y algo del cambio climático, ahí no sé. ¿No? Que es la que hace referencia que va a ser en Egipto. No, la COP 14 es la de Egipto. Sí, muy bien, perdón. Sí. La COP 14 es la de Egipto sobre biodiversidad. Entonces, eso es el máximo órgano de toma de decisiones a nivel internacional, donde los países se juntan y toman acuerdos que después tienen que venir a sus países e implementar. A ver, déjame preguntarte, doctora, a ver, el país en este sentido, digamos, uno sabe muy bien que ha habido un avance, ¿no? Un avance que te ha tocado a ti estar en primera fila. ¿Qué pasa cuando entramos, llegamos a las entrañas del país, en donde todos estos acuerdos tienen inevitablemente complicaciones ahora sí que por la complejidad de la orografía, de la diversidad misma del país? A ver, ahí, ¿cómo le hacen ustedes? Pues justo, o sea, lo que hemos hecho es, a partir de un instrumento de política pública, como pueden ser las estrategias nacionales, la última la coordinó la CONABIO y se publicó en 2016 en el marco de la COP. La CONABIO, por ejemplo, tiene una iniciativa que se llama Estrategias Estatales de Biodiversidad. Y lo que hacemos es bajar este proceso que viene desde el ámbito internacional hasta los estados, y para fortalecer las capacidades a nivel de los estados en la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Y lo que hacemos es apoyarlos en elaborar sus estudios de biodiversidad, que son documentos básicos sobre qué es lo que hay en los estados, cómo se maneja, en qué estado está, quién lo maneja, cuáles son las instituciones. Y una vez que se tiene este diagnóstico, se elaboran las estrategias estatales de biodiversidad, que es lo que identifica cuáles son las líneas prioritarias. ¿Cómo le hacen para bajarlo? Que entiendo que es un problema. Es un reto. No es un asunto fácil. Es un reto de capacidades a nivel de los estados, sí, que claro. Además luego tiene que bajar a los municipios, porque la unidad de toma de decisiones en el país son los municipios. Y el gran reto, yo diría, para avanzar en muchísimos temas, no nada más el ambiental, tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades a nivel del municipio. Sí. Y ahí, pues, tendríamos que ir avanzando. La CONABIO no tiene capacidad para atender a los municipios, pero sí trabaja en un proceso que es voluntario con 27 estados del país, que también es un ejemplo a nivel mundial. Ningún país en el mundo está realizando estos estudios de biodiversidad con la participación de miles, literalmente miles de expertos locales e internacionales. Y hay ya un volumen de 19 estudios de biodiversidad, sí, que son muy utilizados porque te dan justo esa fotografía sobre qué es lo que hay a nivel local. Y esa experiencia no la tiene ningún otro país en el mundo, por sí. ejemplo. Juan Antonio, en esto que has visto a lo largo de tantos años, uno se preguntaría, a ver, hemos avanzado, pero las problemáticas del mundo son comunes, hay una conciencia respecto a los temas, ¿o qué alcanzas a ver? Porque cada vez que te vas y regresas a una de estas reuniones, supongo que ha de ser una especie de caja de Pandora, ir y regresar, ver cómo todo esto se empieza a bajar, a instrumentar, etcétera, ¿no? Sí, para tratar de dar una respuesta, a mí me gustaría retomar lo que acaba de decir la doctora hace un momento. Sí. Es decir, un mecanismo, y ha sido exitoso relativamente, para hablar de estas cosas, para traducirlas, porque una cosa es ir a la reunión internacional y traducirlas, claro, y llevarlas a la práctica. Bueno, resulta que en este negocio hay varios interlocutores.
Uno de los interlocutores es la sociedad civil. Otro interlocutor importantísimo es el sector privado. Entonces se mantiene, se mencionaba hace un momento el foro que hubo de pueblos indígenas y comunidades en la COP13. Resulta que no nada más fueron ese, hubo uno muy importante de empresarios también, empresarios por la biodiversidad. Y hay grupos dentro de los organismos cupulares de los empresarios, gente que se dedica a estudiar este tipo de temas. Entonces tenemos en efecto varios interlocutores. Sobre esto yo haría un pequeño paréntesis. Necesitamos un interlocutor más, esto lo digo a mis compañeros que van a seguir en esto. El interlocutor que nos falta, tenemos empresarios, tenemos sociedad civil, tenemos académicos, ¿no? Nos faltan los trabajadores. Mira. A todo el mundo se le olvidaron los trabajadores. Sí, mira. Entonces nos faltan los trabajadores y estamos intentando involucrar a la OIT, la Oficina Internacional del Trabajo, para ver si tenemos acceso y que tomen estos temas, porque al final del día son los trabajadores los que están en la primera trinchera, que destruyen o que protegen la biodiversidad. Entonces, digamos, este es otro de los temas que habría que tomar. Y yo quisiera también decir algo, es decir, lo que sucedió en 92, el nacimiento de estas organizaciones, provocó el nacimiento de Conavio. Y realmente es una institución excepcional. Yo les recomiendo que busquen cómo ingresar, a lo mejor la doctora nos puede decir cómo entrar, y se van a sorprender de los trabajos que hacen, de lo que tienen, cómo tienen identificadas áreas, zonas del país. O sea, realmente han hecho un trabajo excepcional, reconocido internacionalmente, pero una vez más, no hemos tenido mucho éxito en bajar esto. Y no hemos tenido mucho éxito en materia de biodiversidad, ni en las COPs, ni en las grandes conferencias cada 2 años. El caso de cambio climático son 20 y tantas porque ellos hacen cada año, y en el caso de biodiversidad es cada 2 años, es un poco más sereno, sí, digamos, el proceso. Sí. Entonces pasan menos cosas en 2 años o más, pero entonces se pueden conversar. Entonces, esto que se puede hablar, realmente no hemos logrado atraer el interés político, sí, que tiene la biodiversidad. Y sobre esto estamos trabajando y hemos trabajado con las gentes de la convención y vamos a seguir trabajando. Tenemos que llamar la atención sobre esto. Pero yo insisto, perdóname, te tajo tantito, Juan Antonio, el interés político y el interés, pregunto, de la sociedad. Para hablar político entiendo a qué te refieres, pero ¿de la sociedad también o no? Por supuesto. Es decir, en esto estamos involucrados todos. Aquí sí nos guste o no nos guste. Estamos totalmente involucrados, sí, en el aire que respiramos, en el agua que tomamos, en fin, en todo lo que explicó la doctora que es la biodiversidad, estamos allí. Esta convención de la que estamos hablando tiene cosas como el artículo 8J, que se refiere precisamente a las comunidades indígenas, que se refiere a todas estas cuestiones, cómo compartir los beneficios que eventualmente tiene esto, y no nada más que lleguen las farmacéuticas y se lleven cualquier cosa, claro, y se acabó. Es más complicado que esto. Y cuando hablamos del turismo, sí, el turismo indígena, tal, pero no es tanto los que vienen a ver nuestra biodiversidad, que por cierto hay una palabreja que nos gusta mucho, que se llama megadiversos. Sí. Entonces México es un país megadiverso. ¿Y sí lo es? Pues sí lo es, sí lo es. Pero aquí, por ejemplo, sí, yo mencionaría el caso del turismo. Más que eso, es decir, el hecho de construir estos grandes hoteles en manglares, pues está destruyendo la biodiversidad. Entonces no es tanto que vengan los turistas y vengan a ver, sino todas las infraestructuras, todo esto hay que ver y hay que proteger. Y quisiera yo ahorita, para cerrar esta parte mía, decir que también en esto hay individuos, ya hay personas que son destacadísimos y que hay que mencionar. Yo creo que lo que sucedió en el 92 y la creación de la Conavio tiene una secuencia. Y una de las secuencias que se mencionó a uno de los funcionarios muy destacados de Conavio, pero el jefe de la Conavio, y no me levanto porque me caigo de la silla, pero me levantaría yo, desde luego, es el doctor José Sarucán. Por supuesto. Que es el presidente de Conavio y que verdaderamente es un motor, pero es un motor de, sí,
de calidad y de fuerza si me permites increíble. decir motor y precursor, que Absolutamente. eso es muy importante. Absolutamente. Entonces yo creo que esto es así. También yo quisiera mencionar, porque, en fin, es parte de esta realidad que estamos viviendo ahora. Yo acabo de mencionar a los distintos interlocutores. Sí. El diálogo que se ha establecido, hicimos un seminario que habíamos previsto nacional hace muy poco tiempo, hace 1 mes y medio, 2 meses. La idea que teníamos con este seminario era evaluar qué habíamos avanzado en la Declaración de México, en México, con la Secretaría de Turismo, con la Agricultura. Con esos 4 actores que Y mencionabas. resultó que en un seminario internacional todo el mundo quiso venir. Curiosamente era tal el interés que nosotros teníamos muy poco dinero para hacerlo aquí en México, para comer galletitas Sí, y esto. claro. Bueno, y no tuvimos más. Toda la gente que vino pagaron sus boletos de avión, tal su de venir. estancia, con tal de participar. Ujú. Esto lo destaco. Pero lo que quisiera yo así como personas destacar, como lo hago con el doctor Sarucán, es que quien ha alentado también estos diálogos, acaban de decir, bueno, cosas que antes no pasaban y ahora pasan, ¿no? Sí. Con el 8J y cosas así, pues es el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, don Rafael Paquiano Alamán. Yo creo que él, con su propia personalidad, con su manera de ver estas cosas, ha estimulado tremendamente estos diálogos. Tenemos diálogos permanentes con todos estos interlocutores, pero insisto, nos siguen faltando los trabajadores. Déjame, Claudia, plantearte, el colocar esto en la agenda no es nada sencillo, ¿no? O sea, porque no. Sabemos que hay innumerables razones. ¿Cómo se fue colocando esto y por qué ha de ser una historia digna de contarse? Y segundo, ¿cómo fue haciéndose conciencia hacia el exterior de lo que para las comunidades indígenas era la cotidianidad, la biodiversidad, lo que vivían? Sí, es un proceso bastante amplio. Desde el 92 precisamente, Sí. ¿no? Surge desde ahí el Foro Oye, Internacional déjenme Indígena decirles que yo sobre fui a la Biodiversidad. reunión del 92. Yo sé. Sí, ¿te acuerdas? Ah, pues Sí, claro. pues sí, yo claro. estuve en esa Ahí, reunión. que fue una reunión, bueno, para mí, perdón, lo digo en primera persona, no les quito la palabra a ustedes. Fue el Para mí evento. eso fue, claro, fue La algo cumbre de la Tierra. inédito. O sea, cuando yo de repente me di cuenta, hasta el señor Gore me cayó bien, ¿no? O sea, ya sabes, con esta idea de Estados Unidos, pero me pareció una reunión maravillosa. Era, por cierto, el primer acto como secretario de Luis Donaldo Colosio, ¿verdad? No, ¿No, todavía no? Luis Donaldo Colosio fue todavía como secretario de entonces Sedesol, Tienes toda que la no razón. existía Claro, Semarnat. que no existía Semarnat. Y después de eso, precisamente también, si pongo un punto personal, Sí. yo a partir de allí también dejé de ser embajador y África. me vine a México a trabajar precisamente en Sedesol para las negociaciones Sí. del tratado Era una colateral nueva allí secretaría. Iba a ser, todavía no era. Todavía no era. Yo nunca llegué a trabajar en Semarnat. Sí. La primera Semarnat fue en el siguiente gobierno, que fue del doctor Cedillo, y allí se creó la Semarnat con la primera secretaria, que fue Julia Caravia, si no Claro, me recuerdo. que fue también algo muy importante. Así es. Pero nada más para cerrar, es que creo que fue el primer acto público de el nuevo secretario de Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio, la asistencia a esa reunión, que fue Que importantísima. fue el presidente y todo. Sí, bueno, fueron todos. Así No es. fue difícil la convocatoria, pero fueron todos. A ver, perdón que Y te haya ese fue interrumpido. precisamente el parteaguas. A partir de la Cumbre de la Tierra se empieza todo un tema alrededor de la biodiversidad, de los recursos que ya no son infinitos, son finitos. Sí. Y hay una serie de problemas asociados también a ellos. Pero además hay un movimiento también al interior, en México y en el mundo, con los pueblos indígenas, que somos los guardianes, los poseedores de esta riqueza precisamente biológica, ¿no? Y bueno, hay todo un proceso también, ahorita que hablaban sobre
la OIT, pues bueno, está el convenio 169, que precisamente reconoce estos derechos de nuestros pueblos indígenas. Y bueno, ahora a partir del CDB y a partir de los otros protocolos asociados al CDB, el protocolo de Nagoya, que habla precisamente sobre los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado a estos recursos y el reparto justo y equitativo de los beneficios que debe de haber precisamente estas comunidades, que tienen que tener un acceso y que tiene que haber todo un control alrededor de ellos. La parte de las deudas que tenemos y un poco platicando acerca de lo que le preguntabas hace un rato a la doctora Andrea, ¿no? De los retos que tenemos como país y cómo bajamos esta información, que hay muy buenos acuerdos a nivel internacional, pero en México todavía no hemos podido concretar, desde el derecho a la consulta de nuestros pueblos indígenas, desde el derecho a decidir nuestras propias formas de desarrollo, la participación en estos beneficios, entre quienes pueden y no pueden entrar a nuestros territorios, entre lo que está permitido y no, de acuerdo a nuestros sistemas normativos internos, lo que llamamos los usos y costumbres. Entonces hay todavía muchos elementos que están pendientes. Oye, pero a ver, me detengo ahí. Bueno, ¿Cómo abrir? No, pero ¿cómo buscar la manera de una mayor integración y de poder abrir todos esos espacios con un sentido fundamentalmente de respeto para las comunidades? El primero, tiene que haber participación. Sí, El claro. segundo, la comunicación. ¿Cómo se debe de dar esta comunicación? Lamentablemente tenemos unas estrategias buenísimas, la Estrategia Nacional de Biodiversidad, las estrategias estatales de biodiversidad, pero tenemos 69 pueblos indígenas con 320 variantes lingüísticas. ¿Cuántos de ellos conocen estos instrumentos? ¿Cuántos de ellos conocen cuáles son sus derechos? ¿Cuántos de ellos los están ejerciendo? Simplemente el tema de biodiversidad. Esta palabra que nosotros ahora le entendemos y que decimos que es toda la variedad de la vida, Sí, y que nosotros somos parte de la biodiversidad, los pueblos indígenas no la entienden, porque no hay una traducción de la biodiversidad como tal, de esta palabra que nosotros hemos inventado y que pues tenemos muchos años trabajando y viendo cómo la integramos y cómo participamos, no la hay. Pero sin embargo, sabemos y protegemos nuestra Claro, madre la tierra, viven, la viven. reconocemos todos los elementos, reconocemos el espíritu, la esencia de la vida que tenemos dentro de nuestras comunidades. Y no nada más la reconocemos, la manejamos, la usamos, la conservamos y además la heredamos a las siguientes generaciones. Estos son los elementos que pienso que son fundamentales, la participación y la comunicación. Sí. A ver, te pregunto, Ricardo, ¿dónde anda esta? A ver, es un Estado de Derecho, hay reglas, hay normas, hay toda una serie de circunstancias. En esto muy concreto, a lo que hacía referencia Valeria, te pregunto, ¿dónde anda la autoridad, las autoridades locales, las autoridades municipales, las autoridades estatales e incluso la autoridad federal? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se establece? Si es que se puede establecer, que esa es otra, que luego no es tan fácil. De nuevo, antes de contestar, No te preocupes, retomo un poco Sí. lo que mencionaba Valeria, que para nosotros este tema de biodiversidad es nuestra casa, es nuestro medio de vida, es el espacio que da la posibilidad de permanecer en el territorio. Y por ello es algo que se defiende, que se siente. Y se ha buscado incidir, ahorita que mencionaba las convenciones de cambio climático frente a la Convención de Biodiversidad, que afortunadamente también consideramos que es más importante, que además existe un desarrollo y una mayor ganancia en el tema de pueblos indígenas en este convenio. Es particularmente importante para nosotros el tema de 8J, el tema de estas metas de Aichi, el tema de protocolo de Nagoya. Y hay una serie de derechos ganados que los pueblos indígenas empieza a permearse, empiezan a conocer, pero existe un gran desconocimiento y no existe ese ejercicio efectivo del derecho ganado. Pero también existe una dimensión que a pesar de los grandes esfuerzos, ahorita planteábamos de este proceso que se ha impulsado con gran fuerza en México, donde se ha impulsado la participación, se han estado generando capacidades, se han generado agendas desde lo local y agendas de las organizaciones de pueblos indígenas con el gobierno. Se ha incidido, participado, por ejemplo, en algunas comisiones dentro de la estrategia. Se ha incidido efectivamente en los documentos, por ejemplo, de posición de país, para poner de manifiesto el sentir de los pueblos indígenas, las preocupaciones más relevantes. Sin embargo, no
se ha quedado, digamos, que en una esfera estos esfuerzos. Creo que no ha permeado lo suficiente a nivel Sí, es lo que estatal, a decía nivel la doctora, municipal. ¿no? Sí, sí. Entonces es importante que exista un proceso muy importante de generación de capacidades, tanto para los pueblos indígenas, comunidades locales, como para también los servidores públicos en diferentes niveles. Y esta necesaria problemática que hay que atender de esta coordinación y esta alineación interinstitucional para que realmente estemos hablando el mismo lenguaje, porque en efecto, a nivel municipal, a nivel estatal, hay toda una gran tarea por desarrollar. Déjame cerrar con una pregunta de algo que ha sido como de repente una constante. Lo he repetido 3 veces, el público que nos está viendo espero que le ofrezca una disculpa, ¿no? A ver, hemos discutido hace algunos meses el tema de los temblores. Y entonces, cuando le pregunta uno a quienes se encargan de medir, trabajar, estudiar los sismos, uno les pregunta, oigan, somos un país sísmico, total. No sabemos de cuándo va a temblar. Sí. ¿Cuántas personas en México se dedican a estudiar los sismos? 50. ¿No? Que es una cosa brutal. O sea, si fuéramos un país que no tiembla. A ver, ¿a dónde voy? Este es un tema que está entre nosotros. Tenemos una posición de avanzada y me da la impresión de que nos voltean a ver. Para repetir un poco lo que decía Juan Antonio. Te pregunto, ¿hay mucha gente que se dedique a estudiar? Nuestras universidades están metiéndose en el tema. ¿Está pasando esto directamente? Más allá de de esta coordinación, de este centro maravilloso allá en el sur de la ciudad. Yo diría que sí, yo estoy, digo, alejada en la academia de la parte, ¿no?, de la enseñanza. Yo diría que sí, hay muchas universidades públicas y privadas que ven la carrera de biología. Mi percepción es que se están yendo como mucho más a la parte biotecnológica, a la parte de estudiar diversidad genética y la parte de la genética es un boom, ¿no? Sí, se está viendo poco. En general, las carreras de biología, y eso lo digo porque yo estudié hace 1000 años, pero... ¿Dónde estudiaste? ¿En la UNAM? No, en la Universidad Michoacana. Ah, mira. En la Nicolaita. Sí, es una formación un poco como de naturalista. A los biólogos nos enseñan... Ustedes, sí, a los biólogos nos enseñan a ver las avecitas, las plantitas, ¿no? Estudiábamos o hacíamos las tesis en áreas naturales protegidas donde no había gente. Entonces, esa parte de la interacción del biólogo con la gente, yo creo que está sucediendo apenas. O sea, porque además te enseñan que tienes que ser doctor, que tienes que ser académico y trabajar por ejemplo, para una institución pública, fracasaste en la vida, ¿no? O sea, no todo mundo lo hace porque traes pues a los biólogos nos gusta investigar, nos gusta conocer. Entonces, como que la derivación natural de un biólogo debería ser la academia. Sí. Hacer política pública en biodiversidad, no mucha gente lo hace. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a entrar a la parte final, pero antes de conclusiones, no de conclusiones, sino de ideas que yo les pediría que pudiera el público que nos hace el favor de vernos llevarse. Déjame hacerte una pregunta, Juan Antonio. A ver, en esta experiencia de todos estos años que tú has vivido y que has estado en primera fila, uno se pregunta, ¿alcanzas a ver con claridad una evolución, un cambio? No solamente hablo de México, en donde hay pruebas fehacientes de que así ha venido siendo. O sea, como dijeron ustedes, ¿no? Una prueba de ellos que están ellos aquí. A ver, te pregunto. Sí, ha habido cambios yo creo que positivos. No necesariamente son las soluciones. No, claro. Sí, se ha generado, digamos, un mundo institucional en todo el mundo en materia de medio ambiente y específicamente en materia de biodiversidad.
Y nada más voy a mencionar la palabra, sí es compleja y todo esto, pero hay otra forma de decirlo. Yo me permito, yo no estudié biología, yo estudié ciencias políticas, entonces, bueno, estudié, decir, fui a la escuela. Y Te haremos caso, te haremos caso. aquí es esto. Cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de la vida en el planeta. De eso estamos hablando. Poca cosa, de la vida en el planeta. Poca Bueno, cosa. entonces es esto así. Yo creo que sí ha habido cambios. Y uno de los cambios que yo estoy viendo es el siguiente. Mientras más hablamos del tema de la biodiversidad, lo que va surgiendo, surgió hace un ratito acá y va a surgir, es el cuestionamiento de los modelos de desarrollo. Y eso es un tema de biología, sí, pero es político tremendo. Ya ves, ¿para qué estudiaste? Y entonces allí tenemos un tema que está surgiendo, que esto a producir de otra manera, etc. Estamos introduciendo y esto lleva también a un tema complicado y conforme vaya avanzando, lo que yo hablaba hace rato de la voluntad política, de incorporar, pues se irán incorporando casi de manera necesaria, ¿no? Cuando vean que están cuestionando allí los modelos de desarrollo, que las leyes del mercado funcionan, pero pues no necesariamente tal cual, ¿verdad? Hay que buscarle otras cosas. También me gustaría decir en este sentido, lo que yo he visto es que a lo mejor toda nuestra discusión tiene un acento más hacia la conservación, hacia evitar la extinción de especies y cosas así, lo cual siempre ha pasado en la historia que conocemos o la que imaginamos del mundo, siempre ha habido especies que desaparecen y aparecen, en fin, pero parece ser que la discusión se inclina por el tema de la conservación y yo creo que es absolutamente indispensable y necesario hablar siempre la conservación, sí, pero el uso sostenible. No podemos no usar y no ser parte de este funcionamiento de la biodiversidad. Nos vamos a tomar el agua, vamos a respirar, digo, y tenemos que comer y tenemos que abrir espacios para la agricultura, en fin, todo esto. Entonces sí conservar, pero siempre lleva a su gemelo junto, y es el uso sustentable de la biodiversidad. Bueno, a ver, muy en breve, Ricardo, porque ya me dijeron que se va a acabar. Ideas que es importante que el público que nos hace el favor de ver sobre este tema se quede en su cabeza, o por lo menos en su reflexión o en su inquietud, diría yo. Yo rescataría algunas de las cosas que ya se han mencionado, que es importante traer al centro de la discusión el tema de medio ambiente dentro de este cambio de paradigmas de desarrollo. Me parece fundamental. Es importante, me encanta la idea de que tenemos que evolucionar hacia una sociedad más consciente, más crítica, una población que ame su país, que ame su planeta. Sí, claro. Que lo valore, que estamos ante una situación muy compleja, pero que también es un gran marco de oportunidad y de que existen grandes actores, diferentes actores de diferentes sectores de la sociedad que están contribuyendo activamente. Muy bien, sale. Adelante, doctora, muy en breve. Bueno, yo diría justo lo que dije antes, hay que conocer la biodiversidad. Ahora ya hay muchas herramientas, está la herramienta de naturalista. En México, sin ser un país de tradición, o sea, anglosajón, no lo somos, de tradición de observación de aves, ya somos el cuarto país a nivel del mundo que observa aves y que lo sube a una plataforma. En muy poco tiempo. Eso te da una cuenta pues de lo que significa. Entonces yo creo que en esa medida es básicamente conocerlo. Y ahí pues las páginas de Conavio Biodiversidad Mexicana tienen mucho material para hacerlo. Juan Antonio, muy en breve. Muy brevemente, reiterar que cuando hablamos de biodiversidad hablamos de la vida en el planeta. Esto me parece fundamental. El hecho de la conservación sí, pero del uso sostenible de la biodiversidad. Y yo creo que estamos muy, muy lejos de alcanzar objetivos mucho más concretos, que se logren cosas, pero creo que en el proceso, mientras siga habiendo un espacio de diálogo, un espacio en donde realmente podamos poner en el centro de nuestra discusión la biodiversidad, su conservación y su uso sostenible, estaremos avanzando hacia una sociedad posiblemente más justa. Que de eso se trata, y más equitativa, ¿no? Cerramos, Claudia.
Pues una invitación para que en la vida cotidiana, en las próximas vacaciones, en las próximas actividades y cualquier cosa que realicen, vean qué es lo que tiene vida. Y apreciemos realmente esta riqueza que tenemos en nuestro país, biológica, cultural, pero sobre todo intentemos darle este valor agregado. Y que si no lo conservamos, pues nosotros mismos nos estamos afectando. Sí, acabamos siendo los propios responsables, ¿no? Gracias, Ricardo. Mucho gusto. Gracias, Valeria. Gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias en nombre de todas y todos los que hacen posible la emisión. Para pensar, ¿no? ¿Qué hacer con esto de la biodiversidad? No qué hacer, cómo vivir, respetar, convivir con la biodiversidad. Dije bien, ¿verdad, doctora? Sí, para que no, después, no, porque aquí sí es muy importante que esto quede preciso. Bueno, en verdad, gracias. Pásenla bien, hasta la próxima. Adiós.